Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culé. Espero que estéis todos muy bien. Bueno, ayer me pasaron un hilo de Twitter muy interesante. Lo que pasa es que Twitter es interesante a veces y luego hay gente que lo convierte en una jauría y una jaula de grillos y una estupidez constante de insultos, y hay gente que lo único que quiere es ir a Twitter a reventar a los demás. Me parece perfecto. A ver, al final es la libertad de cada cual. Pero también yo tengo la libertad de expresar que Twitter es eso. A veces es una jungla de gente mal educada que solo quiere perrear. ¡Perrear! Bueno, vamos a hablar porque un usuario que se llama Pedro Sáez Arenas hizo una comparativa entre Vinicius y Rafinha para comparar sus datos y sus métricas y ponía lo siguiente, ¿no? Decía Vinicius versus Rafinha. Victoria aplastante de Vinicius, evidentemente, porque él es del Real Madrid. Y dice, bueno, y porque los datos le dan una victoria a Vinicius. Y dice, Vinicius gana en todas las variables ofensivas, obteniendo una puntuación de más 23 con respecto a Rafinha. Y entonces ahí hay una gráfica que ha hecho, no sé si la ha hecho él o quién la ha hecho, donde efectivamente sale Vinicius versus Rafinha y la puntuación o la matriz que él hace sobre rendimiento, una puntuación, tiros a puerta, no sé qué, le sale una puntuación de 76 a Vinicius y 53. Y dice, y mientras Rafinha no llega, hace un hilo, que os pondré en la descripción el link, mientras Rafinha no llega a obtener 9 puntos en rendimiento cuando el jugador está en el campo, Vinicius le triplica con 22 puntos. Vinicius es sinónima de victoria para su equipo, Rafinha es sinónimo de dudas. Bueno, es un poquito... Y entonces, bueno, tira de Big Data y hace todos los análisis que tenéis que ver, que los podéis jugar vosotros mismos, y luego, evidentemente, la gente le pregunta. Yo simplemente le comenté, y después recibí, evidentemente, os leo el pequeño hilo que se formó con mi comentario. Yo le dije, ya que te gustan tanto las comparativas, ¿qué números tenía Ronaldinho en el PSG y luego en el Barça? Este te podría dar una posible medida aproximada del cambio que puede sufrir Rafinha y con esa estimación volver a hacer este ejercicio. Evidentemente la estimación sería una estimación. Lo que pasa es que comparar a Rafinha con Vinicius no es un ejercicio del todo correcto, en el sentido de que no hay que obviar el equipo en el que juegan. Este es un deporte de equipo, no depende solo de lo que haces tú, sino que dependes también de lo que hacen tus compañeros. No es lo mismo estar en el Barça que estar en el Leeds o en el Real Madrid o en el Leeds. Esto es una cosa que es lo primero que te viene rápidamente a bote pronto a la cabeza, y le vino a muchos usuarios también a bote pronto a la cabeza. Si yo comparo el rendimiento de la mayoría de jugadores, no todos, porque hay jugadores que podrían llegar a empeorar. Por ejemplo, Frenkie de Jong es un caso de jugador que el salto de su equipo antiguo al Barça le hace, en principio, peor. Seguramente, si miramos las métricas, podrían ser peores. Quizá no, quizás son hasta mejores, pero podría ser peores. Otros jugadores, no sé, me puedo imaginar, no sé, Meo Codro, el ratio de ocasiones versus goles en su época, ¿no? En la Real Sociedad y en el Barça, pues seguramente en la Real Sociedad era mejor, tenía menos ocasiones y metía más, y en el Barça tenía más y fallaba muchas, por el recuerdo que tengo, pero nuevamente no conozco las métricas. Pero por lógica, por intuición, que creo que sería bastante razonable tener esta intuición y este pensamiento, los jugadores que pasan de equipos de segunda fila a los de primerísima fila, en general, suelen mejorar sus prestaciones. En general, porque se rodean de mejores jugadores que les impulsan en la competitividad a ser mejores. Esto creo que es bastante razonable. Puedes argumentar en contra y puedes encontrar ejemplos de jugadores que pasan de un equipo peor a uno mejor y no mejoran. Pero creo que si queremos ser consistentes y tratar las cosas en su justa medida, no iremos a las excepciones, sino que iremos a la normalidad. Y la normalidad dicta que la mayoría de jugadores que pasan de un equipo inferior a uno superior, porque rinden bien en el inferior, en el superior lo hacen mejor y tienen mejores métricas, justamente porque están en un equipo más grande, que gana más, que marca más, que todos los jugadores son mejores. Todas las métricas, o sea, todo el ecosistema donde se mete un jugador cuando va a un Barça o a un Madrid, todo el entorno que le rodea es mejor. Por lo tanto, en principio, repito, salvo excepciones, que las existen y las hay, el jugador debería mejorar. Por lo tanto, como no estás comparando realmente a dos jugadores en un entorno similar, lo que tendrías que hacer es intentar, lo que se dice, y lo digo porque parece que Pedro Sáez sabe de datos, parece que él sabe de Big Data, parece que él sabe de gestión de datos. Bueno, si sabes de gestión de datos, sabes que en este parámetro te interesaría intentar factorizar el impacto del ecosistema en el que va a entrar Rafinha en su rendimiento. Y no digo que con eso vaya a ganar, quizá no llega a ganar, pero esta diferencia que quieres dibujar tan aplastante de Vinicius sobre Rafinha, quizá no se produce. Quizá están más igualados
de lo que crees. O quizá la diferencia no es tan significativa como para pensar que el Barça ha hecho prácticamente, porque es prácticamente lo que Pedro Sáez nos quiere casi decir, que el Barça ha hecho un fichaje de mierda. Yo no diré que Rafinha es mejor que Vinicius porque no conozco a Rafinha, es decir, no lo he visto jugar mucho, y sí he visto jugar bastante a Vinicius. Y os diré una cosa, Vinicius ha hecho este año una muy buena temporada y es un jugador que incluso cuando Zidane no contaba tanto con él, todos le veíamos que tenía algo y que en algún momento este chaval iba a acabar explotando. Yo creo que de Vinicius no se puede criticar que no sea un tío con un talento espectacular para el fútbol. O sea, es que creo esto... Te puedes cegar y llamarle Malicius o Ficticius o no sé, Fallicius o no sé cómo coño le llamaban, pero la realidad es que, por ejemplo, con tío Ben, Venom y yo, siempre que hemos visto a Vinicius hemos dicho, este tío es buenísimo. O sea, lo decimos y difícilmente nos vais a oír decir menudo paquete. Lo que tenemos ganas es de que falle y de poderle llamar paquete cuando falla, pero le reconocemos que el tío es un tío que genera mucho peligro, que tiene mucho desborde y que como extremo es una maravilla. O sea, que es que no hay más. Es así. Que es un piscinero, que es un tío... Bueno, pues como la mayoría de delanteros habilidosos y regateadores, que son muy piscineros y son muy teatreros a la hora de sacar faltas. Bueno, esto no lo ha inventado Vinicius, que sí, que lo tiene. Y es muy típico también de muchos jugadores brasileños. También veremos a Rafinha cuán peliculero es tirándose, que yo, claro, como no lo conozco... Pero bueno, nuevamente, creo que Pedro Sáez debería factorizar, debería intentar hacer, ya que se pone tan férreo con el Big Data, tío, no te costaba nada crear un factor de corrección que hiciera que pudieras de algún modo, y esto es posible, pudieras de algún modo, incluso ni siquiera, yo te planteé que miraras lo de Ronaldinho y luego en el Barça para ver si tenías los datos, que es un trabajazo evidentemente, pero para ver un poco cuál es la mejora, porque entonces ahí tendrías un factor que podrías decir, bueno, no sé si es Ronaldinho, pero le voy a aplicar el factor Ronaldinho. Puedes decir, bueno, voy a mirar lo que pasó con Rivaldo del Depor al Barça, voy a mirar qué pasó con... Hostia, ahora no me vienen brasileños en la cabeza, tíos, del Barça. Porque claro, si cogemos el Ronaldo, el gordito, el Nazario, del PSV al Barça, claro, el salto fue brutal, claro, ahí el factor, según que a quien cojas, igual el factor de rendimiento que le puedes aplicar a Rafinha sea brutal y quizás no aplica, ¿no? O sea, porque también hay que entender que esto sería un ejercicio. Es decir, que esta puntuación que hace Pedro Sáez es correcta siempre y cuando digas, yo lo hago ignorando el ecosistema. Yo ignoro, y te lo dejo saber, el ecosistema no está tenido en cuenta. Bueno, vale, este es el resultado que da. No hay más. O sea, esto no es que sea correcto o incorrecto el ejercicio, es que no hay más. Es que si él ignora el ecosistema, está bien. Ahora bien, creo que si quiere ser más fiable o más certero en este ejercicio, tiene que tener en cuenta ese factor de rendimiento que se aplica o que recibes según dónde juegas. Si juegas en un equipo que se está por salvar por la permanencia o juegas en un equipo que está por ganar la Liga de la Champions. Rafinha, que creo que ha metido 11 goles y ha dado 4 asistencias de gol en la temporada, claro, son números, solo esos números son un poco bajos, pero, repito, está jugando en un equipo que defiende más que ataca, que es el Leeds, que es un equipo que recibe más derrotas de las que consigue ganar. Y es un jugador que sí, de los 11 goles que ha metido, 4 creo que han sido de penalti. O sea que es un buen... En principio era el tirador de los penaltis del Leeds, pero fijaros, solo tiraron 4 penaltis en toda la liga. O sea que es un equipo, verdaderamente el ecosistema que rodea al Rafinha no es un ecosistema de equipo potente, ¿no? Y seguramente yo tengo que esperar que el rendimiento de Rafinha aumente. Ese factor, repito, él se lo podría medio haber inventado, haber buscado por ahí una fórmula de crear ese factor de rendimiento y sumarle ese dato a Rafinha para que el número de Rafinha aumentara en su prestación, ¿no? Porque posiblemente Rafinha tendrá más oportunidades de dar asistencias, tendrá más oportunidades de gol, quizá las falla, quizá no. Seguramente si él tirara los penaltis en el Barça, seguramente tiraría más penaltis. Bueno, hay toda una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. Entonces, si te gusta tanto el Big Data, Pedro, intenta ser realmente certero antes de simplemente querer simplemente hacer un ejercicio de decir que el Barça ha hecho un fichaje de mierda, que básicamente es lo que has querido decir. Lo que se quiere decir con estas cosas es el Madrid ficha muy bien porque fichó a Vinicius con 18 años siendo un pipiolo y tal y cual, y el Barça te ficha a un tío de 25 años gastándose un pastón y resulta que su coeficiente o su puntuación con respecto a Vinicius no tiene nada que ver. O sea, el día que se enfrenten Barça y Madrid, Rafinha no tendrá prácticamente ninguna incidencia en que el Barça pueda ganar y en cambio Vinicius será la hostia. Bueno, que yo sepas, Vinicius estuvo en el 0-4 del Bernabéu. O sea que al final Vinicius, por mucho que sea
un factor que te ayude a ganar partidos, que lo es. También es verdad que si el equipo no va, él tampoco. Con lo cual, si juzgaras a Vinicius por el partido del 0-4, ¿qué resultado te daría Vinicius? Una mierda, ¿no? Claro, estás acotando, dirías, hombre, no es solo un partido, claro, no es solo un equipo. No es solo lo que hace él individualmente, sino el impacto que él hace gracias al impacto que tienen sus compañeros en su juego. Y esto habría que mirarlo. El mismo ejercicio de Big Data, ya que Pedro quiere volverse experto en Big Data, tío, intenta analizar justamente eso. ¿Qué impacto tuvo el equipo en los goles de Vinicius y qué impacto tuvo en el rendimiento de Rafinha? Porque quizá también ahí encontrás otro factor que te ayudará a entender la diferencia. Porque aquí hay una diferencia muy clara a nivel individual. Está muy clara. Ahora hay que explicarla. Y tú no la estás explicando. Tú simplemente dices, ¿ves? 76-53. Los datos indican... Claro, expliquemos esta diferencia. ¿Qué hace que sea esta diferencia? Simplemente que Vinicius es muchísimo mejor que Rafinha. Bueno, creo que en la selección brasileña Rafinha es titular indiscutible y creo que Vinicius no. Entonces, claro, ¿qué significa eso? En el mismo equipo, uno es indiscutible y el otro todavía no. Bueno, igual a partir de ahora sí, pero hasta ahora no lo ha sido. Entonces, creo, ahora no, o sea, ponerlo con pinzas, que no estoy seguro de si Vinicius es titular indiscutible en la Canariña. Creo que Rafinha es indiscutible. Creo que el extremo derecho es suyo, es que el izquierdo creo que no lo tiene Vinicius porque se lo lleva Neymar. Claro, entonces ahí, por ejemplo, ahí ves, yo ahí he cometido un pequeño error, que es que no un pequeño error, pero esto puede ser un ejemplo claro de lo que le falta hacer a Pedro Sáez y lo que muchas veces cuando la gente nos viene con los datos, como si los datos fueran irrefutables, no hacen el ejercicio correcto. Esto lo he vivido ya con otras personas que tiran temas de datos y hacen un ejercicio incompleto porque paran allá donde les interesa para su discurso. Es decir, que moldean los datos un poco a su discurso. Fijaros, si yo te digo... Saco los partidos donde Rafinha ha sido titular indiscutible en la selección o ha salido de titular y donde ha sido Vinicius, igual Rafinha le pega una paliza a Vinicius. Igual sale que Rafinha ha sido titular indiscutible en 40 partidos en la selección o 30 y Vinicius en 3. Y dirás, ¡guau! Es mucho mejor Rafinha. Los números son claros, ¿verdad? Bueno, expliquemos los números ahora. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque esto es lo siguiente que tienes que hacer. ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Es porque uno es muy bueno y el otro es muy malo? ¿Qué condicionantes hay que explican esta diferencia? Esto es lo que mucha gente, repito, y yo desde aquí siempre os quiero explicar esto, que cuando os tiran los datos, no os quedéis como cegados y ¡oh! ¡Ay, claro, hay datos! Dios, esto no hay forma de rebatirlo. No, te los tienen que explicar. Los datos. No es solo tirar datos. Y también que conste que el Big Data, cuando analizas el rendimiento de un jugador o de un equipo, es parte del análisis. No es el análisis total. La estadística y el Big Data se tienen que incorporar al mundo del fútbol, pero ya. Y esto lo vengo diciendo yo en mis vídeos con los temas del tema de la ciencia. Os lo he dicho 20.000 millones de veces. Pero no es solo que puedas vivir de los datos, como le pasó a Moneyball. O sea, porque cuando al final todo el mundo vive de los datos, ¿dónde encuentras la diferenciación? ¿Cómo haces para diferenciarte? Bueno, será en quién analiza mejor los datos, pero si todo el mundo tiene grandes genios analizando los datos, tienes que tener otros factores de rendimiento o otros factores que no son los datos para poder tener un equipo competitivo. Y a veces, en el fútbol, la intuición, el ojo, lo que uno sabe, también juegan un papel junto con el Big Data. El Big Data no lo es todo. Cuidado con eso también, ¿eh? Es un factor muy importante a incorporar a los análisis futbolísticos, pero no lo es todo. Bueno, dicho esto, volvemos a lo de la selección, ¿no? Hay que explicar por qué uno tiene 30 titularidades y el otro 3. Porque la conclusión, que es lo que haría Pedro Sáez, es decir, Rafinha es mucho mejor. Claro, si yo hiciera ese ejercicio y hiciera un hilo de Twitter con titularidades en el mismo ecosistema, en el mismo entorno, porque la selección es el mismo entorno. Rafinha, 30 titularidades, el otro solo 3. Factores de rendimiento, los pongo y quizá gane Rafinha, seguramente. Vale, pues ya está. Entonces al final dices, bueno, pues porque factorizaré que los números de Vinicius son solo por 3 partidos. Potencialmente mucho más altos que los de Rafinha, porque solo que haya metido un gol en cada partido ya te da una media de un gol por partido. Claro, Rafinha no tendrá una media de un gol por partido. Ahora, si Vinicius se va a 30 titularidades, seguramente no tendrá un gol por partido. Igual con los fallos, ¿no? O sea que si Vinicius ha tirado en esas titularidades, ha tirado un penalti y lo ha fallado, claro, tiene un 100% de fallo en penaltis. ¿Significa que te puedes esperar que Vinicius no meta nunca un gol de penalti? No te lo puedes esperar porque es solo un punto en los datos. Bueno,
Volvamos otra vez. Bueno, entonces me preguntas, bueno, Spider, vale, tú dices que Rafinha es mucho mejor porque Vinicius solo tiene 3 titularidades en la selección y el otro 30. Expliquémoslo. Y entonces analizamos, vale, ¿por qué sucede esto? Y entonces dices, bueno, espérate, que es que en la selección está Neymar y juega en la misma posición que Vinicius. Y es un jugador más hecho, y es un jugador con más experiencia, y es un jugador que también es muy bueno. Y sí, a veces no está en la mejor forma física, pero Vinicius es un jugador que también ha demostrado ser bastante inconsistente hasta esta última temporada. Con lo cual, normal que no le quitara todavía el sitio a un jugador con más experiencia como Neymar. Entonces, claro, la explicación no es que sea peor, es que Vinicius compite con una estrella de clase mundial por el extremo izquierdo y Rafinha igual no compite con nadie en el extremo derecho. Por eso Rafinha gana sus titularidades de forma sencilla y tiene tantas, y a Vinicius le cuesta ganar la titularidad por la competencia que tiene. Ya no podemos solo argumentar que uno es más bueno que el otro por el morro, porque hay un condicionante muy claro, que es un tapón que tiene Vinicius que se llama Neymar. Lo mismo pasa con estos datos que ha hecho Pedro Sáez en su análisis, que lo único que ha hecho es aislar a los jugadores en 2 entornos totalmente diferentes y ha hecho unas matrices y unos números en base a esos entornos diferentes. Y entonces yo le pregunto, ¿explica esta diferencia? ¿Su palabra cuál será? ¿Cuál es? Lo dice muy claro. Victoria aplastante. ¿Por qué? Porque ahora pídele que explique esa victoria aplastante. No querrá. Porque si tiene que realmente analizar por qué uno tiene mejor factor que el otro de rendimiento, tendrá que enfrentarse a la realidad que hay un equipo que tiene jugadores mucho mejores que el otro. Y que por lo tanto, en un deporte de equipo, a mí me impacta. Mi rendimiento se ve impactado por mis compañeros. Igual que el de mis compañeros se ve impactado por el mío. Entonces, claro, ahí ya tendrías que empezar a entrar a hacer otro tipo de análisis. ¿Qué jugadores tiene alrededor? ¿Cuántos balones correctos recibe Rafinha en posición para poder marcar el gol? ¿Cuántas posiciones recibe para poder regatear? ¿Cuántas posiciones en posición ventajosa? ¿Cuántas veces toca el balón en un partido en posiciones favorables? ¿Cuánto le pasa a Vinicius? Claro, ahí ya se enfrenta a la explicación. Y quizá encuentre muchos factores que digan, claro, por eso el número es tan pequeño. Quizá la diferencia no lo es tanta. Quizá si factorizo todo esto que ahora estoy encontrando en la explicación, me doy cuenta que no es tanta. Es un ejercicio interesante, como siempre, incompleto, porque, repito, en las redes sociales la gente se ha acostumbrado a hacer algo que es que me da un poco de pequeña vergüenza y de que me indica que a nivel educativo nos falta un poco de trabajo. Porque a la gente se le ha vendido esto de no lo digo yo, lo dicen los números. Y esto es una falacia. Los números no dicen nada. Son tu interpretación de esos números lo que dicen algo. Es como tú interpretes los números. Repito, él interpreta aquí victoria aplastante. Eso es una interpretación que él hace. Porque el análisis ha tomado unos números y ha dejado fuera otras consideraciones. Como haría yo con la selección entre Vinicius y Rafinha, de no explicar por qué Vinicius no tiene esas mayor titularidades, aparte de la edad, que sería otro factor que justificaría esas titularidades. Como no se quiere hacer ese ejercicio, es siempre esta idea de que los datos dicen una cosa que no están diciendo. Los datos reflejan algo. Y tú tienes ahora que interpretar y encontrar la explicación de ese algo. Y ahí es donde se comete habitualmente el error. El error es en la interpretación. Y aquí hay un error no interpretativo, porque yo nunca discutiré el 76 contra el 53 que pone él de puntuación entre Vinicius 76 y Rafinha 53. Lo que sí estoy en contra es de victoria aplastante. Porque estos datos no explican una victoria aplastante. Porque estos datos podrían tener una explicación que no tendría que ver con que Vinicius sea mejor que Rafinha. Tendría que ver con el entorno donde juegan. Pero como ese ejercicio de factorizar el entorno no se ha hecho, claro, yo me quedo tan contento. Yo te presento unos datos, entre comillas, incompletos, y así obtengo lo que quería obtener, que era victoria aplastante. Y muchos de los ejercicios numéricos se hacen con esa intención. Pero señores, no los youtubers. Es que en temas de institutos económicos que hacen estudios sobre los impuestos y sobre crecimiento económico, señores, creedme porque lo he vivido. También se tergiversan los datos. Yo he estado en algunas reuniones, no voy a decir dónde ni con quién, no me quiero desvelar la identidad, donde he oído decirle a alguien, a otra persona en una reunión, hablando de impuestos en un sitio, decir, es que no da lo que quieren que dé. Y el otro decirle, pues que den lo que quieren que dé. El otro decirle, hombre, eso está mal. Está mal depende. Depende de qué asumamos y qué números usemos. Y ahí dices,
La madre que me parió. La madre que me parió. Esto sucede, señores. Y esto, claro, esto a pequeña escala con gente que hace, pues también sucede, evidentemente. Si sucede a gran escala en lugares importantes, en lugares que realmente afectan a nuestra vida, no va a suceder en estas mierdas de Twitter. Hombre, por favor. Lo que pasa es que, claro, yo voy a intentar traer un poquito de cordura a estas cosas, pero ya sé que voy a tener mucha resistencia, porque da rabia. Da rabia que un señorito nos venga a decir, un señorito disfrazado de Spiderman nos diga, claro, no, Vinicius, victoria aplastante. No me líes, no me hagas pensar más de la cuenta, que yo no he venido a pensar. Yo he venido aquí a que me den lo que yo quería oír. Bueno, pues nada. Pues adelante. Pero yo también tengo derecho a hablar, ¿no? Tú quédate con la visión que quieras. Yo te doy mi visión y tú luego decides cuál te gusta más. Y si te sientes más cómodo con la otra, pues te sentirás más cómodo. No serás ni el primero ni el último, ni tampoco serás distinto a mí, porque yo también me he casado con cosas que quizá no eran las correctas porque me era conveniente. Y he dicho, pues ya me vale esta visión. Es que es la errónea, pero da igual, a mí ya me vale. Vale, pues mientras entendamos esto del ser humano, esto no quita que algunos tengamos que intentar, pues, explicar estas cosas. Porque creo que hay que explicarlas igual, si no acabaremos todos siendo retrasados. Que ya lo somos, por cierto. Señores, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cool. Hasta la próxima.